Se fue Amy, se fue Amy, se fue Amy, Amy se fue. No, aquí viene otra vez. En la página 194, miren aquí, dice este fragmento de un poema, ¿verdad? Llamado Golondrinas de Alfonsina Storni. Las dulces mensajeras de las tristezas son avecillas negras, negras como la noche, negras como el dolor, las dulces golondrinas que en invierno se van y que dejan el nido abandonado y solo para cruzar el mar. No lo dije bien como es. Las dulces golondrinas que en invierno se van y las que dejan el nido abandonado y solo para cruzar el mar. Entonces vemos aquí que se utilizan recursos, ¿verdad? Recursos estilísticos. Por ejemplo, dice las dulces mensajeras de la tristeza, ¿verdad? Haciendo como una comparación, ¿verdad? Entre estas golondrinas, ¿verdad? O sea, ¿qué animal está describiendo? Está describiendo pues la golondrina, ¿verdad? Y utiliza frases así como que denotan belleza, que denotan eh, un sentimiento, pero que transmiten al final un pensamiento, ¿verdad? Transmiten una idea. Entonces, en esto consisten los recursos estilísticos. Son medios que utiliza el autor o la autora para darle belleza y expresividad a sus escritos. Generalmente lo encontramos en los poemas, en las canciones, ¿verdad? Muchas canciones, en, en, no sé qué le pasa ahí, ni que va y viene. Estos recursos estilísticos, incluso muchas veces, como les digo, nosotros mismos utilizamos estas figuras literarias. Dice que estas figuras literarias son uno de los recursos más utilizados, especialmente en la poesía. Para lograr ese objetivo hay una clasificación, pero vamos a entrar desde aquí, desde el libro web de Santillán. Vamos a ver aquí. Ya dijimos que son recursos que utiliza el poeta, la poetisa, para darle belleza y expresividad a sus palabras. Así comunica de una manera especial sus sentimientos, emociones y el mundo exterior. Generalmente es ahí donde se encuentran, ¿verdad? En los poemas, la poesía. Ahí es donde se encuentra, ¿verdad? Estos recursos estilísticos. Esta forma de utilizar las palabras se acompañan de algunas particularidades fonéticas. Cuando hablamos de fonética, estamos hablando de sonido. Siempre, siempre, siempre ustedes recuerden eso. Fonética, fonología. Viene haciendo referencia al sonido, al sonido. Entonces dice se acompaña de algunas particularidades fonéticas. ¿Por qué quiero que veamos todo esto? Porque en el texto, por ejemplo, no les aparece onomatopeya, ¿verdad? Simil, vamos a ver si les aparece el simil, no, ¿verdad? Entonces, por eso, y después vamos a hacer un trabajo, yo les voy a traer aquí el trabajo que vamos a hacer aquí en la clase, o sea, vamos a hacer como un resumen de todas ellas, ¿verdad? Vamos a copiar la definición, vamos a hacer un ejemplo para que sepamos de qué se trata cada una de ellas. También dice, acompañan de algunas particulares fonéticas, gramaticales o semánticas, ¿verdad? De significado, que diferencian la lengua de su uso cotidiano. Entre los recursos estilísticos se destacan, hablando un poquito de esto que dice que diferencian la lengua del uso cotidiano. Escuchaba a un señor la vez pasada que hablaba solo en rima, ¿verdad? Y se escuchaba como chistoso, ¿verdad? Porque generalmente la rima, donde uno la encuentra, es en la poesía, ¿verdad? En el poema. Pero él contaba de su vida
pero rimando todo, ¿verdad? Todo en ritmo. Y a mí me causó gracia al escucharlo, pero esa es que él es un trovador, dice, ¿verdad? Entonces habla de esa forma. Dentro de los recursos fonéticos, o sea, de sonido, tenemos la onomatopeya. ¿Qué son la onomatopeya? Consiste en la imitación de un ruido o un sonido natural con la intención de potenciar la cualidad expresiva del mensaje. Por ejemplo, cuando hacemos el sonido del viento, ¿va? Pero este sonido lo plasmamos en el escrito. Por ejemplo, el autor, ¿verdad? Lo plasma en el escrito. Aquí hay un ejemplo, ¿eh? Traca, traca, traca. Chocó contra una piedra. O cuando hacemos el sonido, boom. Cuando algo explota, boom, boom. Entonces, este sonido se plasma en el escrito. Boom, o el tic-toc, tic-toc, tic-toc del reloj, ¿verdad? O el trinar de las aves, o el toc-toc de una puerta. Entonces, estamos hablando de recursos fonéticos o fónicos, ¿verdad? Y a esos sonidos que se plasman en un escrito se le llama onomatopeya. Onomatopeya. Y aquí está, miren, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Traca, traca, traca. Chocó contra una piedra. Trac, trac, trac. Otra vez. La carretilla se detuvo en la puerta de la calle de la primera casa. Entonces, la que la llevaba, después de mirar para adentro con los soles negros de sus ojos, se puso a bailar otra vez. Entonces, este trac, 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 es un sonido o un recurso fónico llamado onomatopeya. Por eso dice que estos recursos generalmente se utilizan en poemas, incluso en cuentos también los podemos encontrar, ¿verdad? Luego tenemos similidecadencia. Similidecadencia. Se basa en la utilización de dos o más palabras con el mismo accidente gramatical. Tiempo, persona, género, número. Lo cual produce un efecto rítmico. Ejemplo, de carne nacemos, de carne vivimos, en la carne moriremos. Entonces, la misma palabra, ¿verdad? La misma de dos o más palabras en el mismo accidente gramatical, ¿verdad? De carne nacemos, de carne vivimos y de carne moriremos. Cuando dice el mismo accidente gramatical, está aquí, ¿verdad? Nacemos, vivimos, moriremos. Entonces, similidecadencia, miren qué larga esa palabra, similidecadencia. Se basa en la utilización de dos o más palabras con el mismo accidente gramatical. El mismo tiempo, la misma persona y el mismo número y género. Nacemos, vivimos, morimos. Entonces aquí es carne, ¿verdad? Carne. Produce un efecto rítmico. Un efecto rítmico. Estos son recursos fónicos, ¿verdad? Ahora vamos a ver recursos semánticos, o sea, de significado. De significado, ¿verdad? Recursos. Ya no vamos a hablar de sonido, sino que vamos a hablar de significado. Significado. Y dentro de estos, ¿verdad? Tenemos las alegorías. La alegoría en este caso. La alegoría. Si los términos metafóricos son tantos que llegan a formar una especie de cuadro, la metáfora toma el nombre de alegoría, que es también una figura de pensamiento. Vamos a ver. Si los términos metafóricos son tantos que llegan a formar una especie de cuadro,
La metáfora toma el nombre de alegoría, una alegoría, que es también una figura de pensamiento. Dice, ¿qué vale que crucemos la vida, el ancho mar, en próspero bajel? Si en tempestad la nave combatida, la ruta perderemos y volveremos a naufragar en él. O sea, es algo, o sea, es algo metafórico, ¿verdad? Pero es muy amplio, muy amplio. Por eso dice, si los términos metafóricos son tantos, porque nosotros podemos decir una metáfora corta, vaya, por ejemplo, decimos, es una oveja, es un lobo vestido de oveja, es es una metáfora, ¿verdad? Un lobo vestido de oveja. Pero aquí, miren, ¿qué vale que crucemos en la vida el ancho mar en próspero bajel? Si en tempestad la nave combatida, la ruta perderemos y volveremos a naufragar en él. Entonces, una alegoría es más amplio. Bueno, creo que eso es lo que hace referencia, ¿verdad? Dice, si los términos metafóricos son tantos que llegan a formar una especie de cuadro, la metáfora toma el nombre de alegoría. Vamos a ver un poquito más amplio esto de la alegoría para explicárselo mejor, ¿verdad? Un poquito más. Otros ejemplos, ¿verdad? Para que podamos hacer la diferencia. La diferencia. En el texto, bueno, aquí está dividido. En el texto no está dividido. No está dividido en los que son fónicos y en los que son semánticos. Aquí sí, ¿verdad? Aquí tenemos otros, figuras, sí, aquí tenemos figuras de pensamiento, ¿verdad? También. Luego tenemos la antítesis. Antítesis. Dice que esta figura literaria de carácter lógico consiste en la contraposición de dos palabras o expresiones semánticas opuestas. Opuestas. Permítame, que tiene un ruido por aquí, permítame. Entonces dice que el uso de esta figura crea en el lector un efecto dramático. O sea, es como algo que se contrapone. Por ejemplo, morir por vivir. Es algo contrapuesto, ¿verdad? Morir por vivir o vivir por morir. Una contraposición de dos palabras opuestas. Aquí tenemos otro ejemplo. Y aquí tenemos otro ejemplo en el libro. Vamos a ver, dice, esa herida que duele y no se siente. Miren, es una contraposición, ¿verdad? Esa herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal presente. Es un breve descanso, muy cansado. Entonces vemos ahí una antítesis. Es algo donde se oponen, o sea, hay opuestos, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo. A mi soledad voy, de mi soledad vengo. Donde vivo y donde muero, ni estoy mal, perdón, ni estoy bien ni mal conmigo. Él dirá que yo lo soy, porque en él y en mí contemplo unos por carta de más, otros por carta de menos, los propios y los lejanos, la plata, los extraños. Y la de cobre, y la de cobre, los nuestros, y de medio arriba romanos, y de medio abajo romeros. De los poderosos grandes se vengaron los pequeños, sin ser pobres ni ser ricos, ni murmuraron del grande, ni ofendieron al pequeño. Entonces vemos en este fragmento dos expresiones opuestas, ¿verdad? Dos expresiones opuestas. Mire, no estoy bien ni mal conmigo, ¿verdad? Unos por cartas de más, otros por carta de menos. Vamos a ver otro ahí. Dice, de medio arriba romanos, de medio abajo romeros.
De los poderosos grandes se vengaron los pequeños, sin ser pobres ni ser ricos. Entonces, vemos ahí que hay una contraposición, ¿verdad? En este caso de frases y palabras. Y esto dice, produce un efecto dramático en el lector. Tiene lógica, ¿verdad? Al final tiene que tener lógica. Tiene que tener lógica. Bueno, miren, aquí nos vamos a quedar. Yo voy a estar ampliando un poquito más, ¿verdad? Vamos como comenzando este tema. Vamos a ampliar un poquito más esto más adelante. Estos recursos estilísticos, generalmente, como dice el texto, se utilizan en el poema, la poesía. Aunque los podemos encontrar también en un cuento, en una novela, ¿verdad? Incluso nosotros, ¿verdad? Utilizamos un lenguaje figurado, ¿verdad? Un lenguaje, ¿recuerdan cuando vemos lenguaje connotativo? De aquí viene también. El lenguaje connotativo, ¿se recuerdan que una de las características que le dábamos o que tenía era que se utilizaba mucho el lenguaje figurado? Entonces, eso no se aleja, ¿verdad? No se aleja de estos conceptos, ¿verdad? Son similares. Bien, entonces aquí nos vamos a quedar, solo voy a tomar la asistencia. Ahorita está Amy, Sunseri no está, Urbina sí, Catherine, pero estoy marcando en el martes yo y es hoy que tengo que marcar, permítanme. Catherine sí, ¿verdad? María José, Janet no, Axel tampoco, Diego tampoco, Daniel, solo Josué, ¿verdad? Bueno, y ese fue Josué. Bueno, nos vemos entonces el día de mañana, martes. Que tengan un buen día. Luego, Miss, disfrute su día. Igual.